Carta 16 del libro Tamerlán de Enrique Serrano. Al Taj, corona de los reyes, preside el firmamento mientras cae la nieve sobre nosotros. Es un tiempo de misterio en el que proliferan alucinaciones en la mente de los hombres. Es un momento supremo que augura la llegada de lo definitivo. Tordio sobre el camino de la muerte. Nunca se conoce tanto a nadie como cuando su vida está en peligro y una amenaza se cierne implacable sobre su ser. La espada o el veneno, la enfermedad o la locura en verdad nunca se alejan demasiado de nosotros, pero cuando se acercan con abrumador cinismo siempre producen el mismo resultado. Abren las puertas que conducen a los abismos oscuros en los que gritan voces sorprendentes, las que no hemos oído hace tiempo, las voces de los que fueron. El camino que nos lleva a la muerte parece con frecuencia dirigirnos hacia otra parte. Distraídos, ilusionados, llegamos a pensar que una candorosa perennidad baña con su luz tranquila nuestras tibiezas y placeres. Aún la angustia está atrapada dentro de las redes de una vida que no piensa en la muerte y que se esfuerza por persistir en sus triviales asuntos, pero al doblar cualquier esquina se asoman los dedos huesudos del destino y rasgan el velo. Alá es el yunque, la guerra y la peste. Son los martillos y nosotros somos las barras de hierro ardiendo. Saltan chispas y se dispersan en miles de formas caprichosas y luego se apagan sin un ruido. Los recuerdos imprecisos que quedan también se van borrando con celeridad. Tan solo un rasgo o dos perduran en la mente de los herederos de nuestra agonía. Lo gozado y lo llorado se funden arduamente escanciados en la misma copa. Nadie más que Alá prueba las gotas y estima su sabor, y para eso vivimos inquietos y apurados, hollando la arena con los pies, manchando las baldosas con sudor y las sábanas con vanos efluvios. La estancia en San Marcanda. En aquel año llegó la peste proveniente de las inmundas tierras del poniente. Había matado a tantos a su paso desde hacía 30 años que llegó cansada al país del emir. Hospitales y sanatorios fueron construidos y cientos de médicos reclutados para evitar su expansión. El ejército fue enviado al norte para escapar de su influjo y las ciudades infectadas fueron quemadas cabalmente. Aún así produjo pesares y catástrofes esta violenta plaga, y los apestados morían por centenares durante la primavera y el verano. Con las primeras nevadas, el rigor de la enfermedad cedió, y la dicha fue mayor cuando supimos que aquel flagelo también se había cebado con nuestros enemigos. Durante unos pocos meses la vida pareció resurgir de las cenizas fresca y nueva, y en medio de grandes precauciones, Timur consultó a los astros acerca de las pautas a seguir. Por primera vez los augurios le recomendaban reposar tranquilo y dedicarse a las tareas de Samarcanda, abrir calles, trazar plantas, reformar palacios. Albañiles y arquitectos, pintores y decoradores reemplazaron los generales, y cada mañana, frente a su tienda, las murallas fueron ampliadas y las estancias fueron embellecidas. Arcos y minaretes iniciaron su rauda carrera hacia el cielo. Desde las colinas externas se veía la magnitud de la obra, y el emir la contemplaba con el tierno orgullo que siente delante de las plantas frágiles que han crecido con el riego prudente y la tranquila mano de un buen jardinero. Las horas pasadas en tales afanes animaron grandemente a Timur, y la vista de hombres ilustres, el ajedrez, la escucha apasionada de hazañas y leyendas le hicieron partícipe de una recompensa que esperaba desde hacía muchos años. Más allá de la mitad de su vida entendía claramente que la hora de degustar los platos más sabrosos que el destino ofrece no puede retrasarse ni postergarse indefinidamente bajo el riesgo de no disfrutar de ella nunca. Alá, loado por siempre sea, quería probarle que no había errado en sus cálculos y que su sino se deslizaba en la dirección correcta. Las noticias del exterior eran buenas también. Los reinos enemigos se debatían en querellas internas mientras los aliados estaban en buena forma dispuestos para volver al combate en cualquier momento. En medio de la placidez de la estación, en las horas muertas en las que se duerme la siesta holgadamente, Timur se paseaba por los alrededores de la ciudad conversando con niños y pastores. Supo que los lobos y los zorros de su infancia habían desaparecido de los alrededores. Temeroso de ser cazados y devorados, ellos que siempre han sido cazadores y devoradores. Supo también que los nómadas más extraños se habían establecido al abrigo de las murallas exteriores para comerciar perlas, rubíes y diamantes. Sus negros caftanes revelaban que eran judíos y que el barrio donde vivían pronto sería la fortaleza más próspera de la ciudad, dotada de laberínticos subterráneos, de pasadizos y estancias misteriosas en las que se presumía la existencia de grandes tesoros. Intrigado por esta revelación, Timur hizo llamar al jefe de la judería de Samarcanda para preguntarle por qué protestaban los comerciantes acerca de las prácticas judías para trazar el precio del oro y de las piedras preciosas.
Como el interpelado respondió con evasivas y a través de complicados rodeos, el Gur Emir le hizo una advertencia. No me respondes a mis preguntas, sé franco. Callar lo que uno piensa es más grave que ocultar riquezas y aún más peligroso. Dile a las gentes de tu pueblo que tendrán que rendir cada año cuentas ante mí y que no soportaré siquiera que intentéis engañarme. Desde entonces los judíos de Samarcanda se preparan largamente para una entrevista anual con el emir y se ven más solícitos e interesados en ayudar al resto de los habitantes del Kanato. Según me contaron mis amigos y conocidos, no hay otro lugar del mundo donde esto pase. Hace muchos años, en la judería de Samarcanda, una bella mujer escapó de la casa de su padre para casarse furtivamente con un poeta persa que había pasado por la ciudad. Se cuenta que la sedujo en secreto enviando a su casa halcones con poemas sostenidos entre sus garras. El animal dejaba caer el rollo entre las flores de la ventana de la bella, que simplemente no pudo resistir el hechizo. Uno de estos poemas decía: dulce amada, no dudes en leer mis cartas sin saber de mis cuitas, pues mi corazón está tan ajado como este trozo de lino que viaja entre las garras de la bestia, y oprimido cae rendido entre tus suaves manos para que lo alivies de su dolor. Timur quiso conocer más de cerca algunos de los misterios de Samarcanda y mandó preguntar acerca de las quejas que sus habitantes tenían. Descubrió a funcionarios venales y oscuros traficantes de opio, cuyo poder había aumentado desmesuradamente. Con el crecimiento de la ciudad, la tierra se había encarecido y unos cuantos se enriquecían con las altas sumas que pagaban los extranjeros ansiosos de establecerse. Intrigado por tales patrañas, los reunió en su tienda y los forzó a confesar sus acciones, a devolver lo que habían tomado abusivamente y a indemnizar a los cándidos compradores. Tales prácticas se han vuelto a presentar desde que el emir está enfermo. La avaricia y la codicia pueden más que el miedo y resurgen veloces a la primera oportunidad. Permanecer por un tiempo en la ciudad esperando a que se despejasen los malos aires que había traído la peste fue un alivio para los que estábamos agotados de campañas ingentes y furiosos embates en los cuatro confines. Para tu abuelo era en cambio un retiro forzoso, ya que se sentía abrumado por el gran empeño que llenaba su mente de noche y de día. Así había sido hasta entonces y así siguió siendo hasta los finales días. Cuando los demás reían confiados, él recelaba argumentando que faltaba algo por hacer. Cuando los demás temían por prudencia que todas las salidas estaban bloqueadas, él había pensado ya, con todos los detalles, una argucia para sortear el obstáculo.